Buenos días, el día de hoy les voy a hablar sobre el bloqueo del nervio alveolar superior medio anterior. La materia es anestesiología, que es impartida por el Dr. Carlos Canto. Para empezar voy a mencionar tres datos generales. La primera es que esta descripción fue realizada por Friedman y Hodgman durante el desarrollo del sistema del CCLAD, que es un sistema de administración de anestésicos locales que van a ser controlados por ordenador. Y este sistema pues se ha demostrado que tiene una gran utilidad en odontología, ya que administra de forma indolora estos anestésicos locales dentales. En segunda tenemos que no se van a anestesiar los músculos de la expresión ni el labio superior, ya que el bloqueo se hace mediante el paladar. Y por último es que con una única inyección, esta técnica va a proporcionar anestesia pulpar en múltiples piezas dentarias maxilares. Como observamos en la imagen, tengo señalados los incisivos hasta los premolares, o sea, va a abarcar incisivos, caninos y premolares. Igual se le conoce a este bloqueo como el bloqueo del nervio alveolar superior medio anterior mediante abordaje palatino. Y los nervios que va a anestesiar es el nervio alveolar superior anterior, nervio alveolar superior medio cuando éste existe, y el plexo nervioso dental subneural de los nervios alveolares superiores medio y anterior. Como observamos en la imagen, tengo un cerrado, el nervio alveolar superior anterior y el nervio alveolar superior medio. Va a anestesiar distintas áreas como son la pulpa de los incisivos, los caninos y los premolares maxilares, la encía bucal adherida de estos mismos dientes y los tejidos palatinos adheridos desde la línea media hasta el borde gingival libre de estos dientes. Como observamos en la imagen, toda el área marcada con amarillo es el área que va a anestesiar. Tengo encerrado los dientes, los caninos, incisivos y premolares, y lo demás pues es el tejido palatino que va desde la línea media hasta el borde gingival de estos dientes que ya mencioné. Va a tener distintas alternativas. La primera es para inyecciones supraperiósticas múltiples, inyecciones de ligamento periodontal para distintas piezas dentarias, bloqueos del nervio alveolar superior medio y el nervio alveolar superior anterior, y por último el bloqueo del nervio maxilar. Entre sus ventajas está que se consigue anestesiar distintas piezas de dientes maxilares en una sola inyección. También es una técnica simple, una técnica segura, ya que se va a requerir un menor número de pinchazos y un menor volumen anestésico. Va a proporcionar anestesia pulpar y de los tejidos blandos. Va a permitir efectuar una valoración precisa de la línea de la sonrisa después de haber conseguido el efecto anestésico, y esto va a resultar muy útil durante tratamientos dentales estéticos. Y por último, en el posoperatorio no va a cursar molestias como el entumecimiento del labio superior o de los músculos de la expresión facial. Y un último punto, es que puede efectuarse fácilmente con un sistema de CCLAD que ya había mencionado, que es un sistema de administración de anestésicos locales controlados por ordenador. Entre sus inconvenientes es que se debe administrar a un ritmo lento de 0.5 ml por minuto. Va a ser una técnica cansada para el odontólogo, ya que si empleamos una jeringuilla manual puede ser cansada debido al largo tiempo de inyección. También puede resultar molesta para el paciente si no realizamos este bloqueo de modo apropiado. Puede igual ser necesario anestesiar incisivos centrales y laterales, y si se administra demasiado rápido puede producir una isquemia excesiva, que la isquemia va a ser la detención o la disminución de la circulación sanguínea a través de arterias en una zona determinada. Y también está contraindicado el uso de anestésicos locales con epinefrina a una concentración de 1.50 a 0.00. La técnica. Bueno, en primero se recomienda emplear una aguja corta de calibre 27. Como observamos en la imagen, tenemos una aguja corta
En segundo, el punto de inyección va a ser en el paladar duro, en el punto medio de una línea imaginaria que une la sutura palatina media con el borde gingival libre. En la imagen se muestra la sutura palatina y la línea imaginaria pues es la línea que está en medio del paladar, ¿no? En tercero tenemos el área de actuación, que va a ser el hueso palatino en el punto de inyección. Tengo marcado de amarillo en la imagen lo que es el hueso palatino. El punto de referencia va a ser el punto de inserción de una línea que une la sutura palatina media y el borde gingival libre con el contacto libre entre el primer y segundo premolar. En la imagen tengo del cráneo, muestro a la altura del primero y el segundo premolar el punto de referencia. La orientación del bisel va a ser apoyándose hacia abajo sobre el epitelio. La aguja se tiene que mantener formando un ángulo de 45 grados con respecto al paladar. En la imagen, si nos fijamos bien, en la imagen donde aparece la boca de la persona, tenemos la aguja y se puede notar que forma un ángulo de 45 grados. Bueno, siguiendo con la técnica, nos tenemos que sentar los odontólogos en posición de las 9-10 horas mirando en la misma dirección que el paciente. Nos basamos obviamente en las manecillas del reloj y como observamos en la imagen, estoy en esa posición. El siguiente, hay que colocar al paciente en decúbito supino con la cabeza y el cuello ligeramente hiperextendidos para visualizar la papila nasopalatina más fácilmente. Como observamos en la imagen, el paciente tiene que estar acostado derecho, el sillón dental tiene que estar arriba de nuestras piernas para que nos sentamos cómodos y la cabeza y el cuello del paciente tienen que estar extendidos hacia arriba para que nosotros al momento de trabajar en la boca tengamos una mejor visualización. Y igual hay que comunicar al paciente que la inyección puede durar varios minutos y que igual puede sentir sensación de firme presión en el paladar. Tenemos que emplear un reposabrazos y un reposadedos que sean cómodos para evitar que el paciente se canse durante el tiempo en el que estamos trabajando con él. En la imagen muestro cómo es el reposabrazos. Podemos aconsejar, se nos aconseja emplear un sistema de CCLAD, ya que este va a facilitar la administración de este tipo de bloqueo. Y el bisel de la aguja, pues como ya había mencionado, se debe orientar hacia abajo sobre el epitelio en un ángulo de 45 grados. El objetivo es que exista el contacto de bisel con el hueso palatino. Y también podemos emplear una técnica de prepunción. En la imagen represento la técnica donde tenemos que apoyar el bisel de la aguja sobre el tejido del paladar. Y en un extremo tenemos puesto una toronda de algodón estéril, que esta va a hacer que se pueda sellar el bisel de la aguja sobre la superficie externa y que si existe difusión de la solución anestésica, esta toronda de algodón va a impedir que el anestésico se pueda gotear en la boca del paciente. Pero también podemos emplear una técnica de inyección del trayecto, donde tenemos que introducir el extremo de la aguja lentamente en el tejido y la rotación de la aguja va a permitir que se penetre fácilmente en el tejido. Y también el empleo del sistema del CCLAD va a facilitar esta técnica. Bueno, luego de observar el blanqueamiento inicial aproximadamente en 30 segundos, podemos descansar varios segundos para que permitamos que el inicio del anestésico superficial haga efecto. Como observamos en la imagen, ya no estamos punzando, estamos descansando. Ya luego de haber pasado varios segundos, vamos a continuar con la técnica de introducción lenta de la aguja en el tejido del paladar. Y pues la orientación de la pieza de mano va a realizarse desde los premolares contralaterales y hay que avanzar la aguja hasta que contacte con el hueso.
Y tenemos que asegurarnos de mantener contacto de la aguja con el paladar duro y el bisel debe orientarse hacia la superficie ósea. Vamos a aspirar en 2 planos. Tenemos que administrar el anestésico a un ritmo de 0.5 ml por minuto hasta administrar dosis final de aproximadamente 1, 4,1 u 8 mililitros. Y tenemos que avisar al paciente que es normal que sienta una pequeña sensación de presión intensa en el área de punción, que viene siendo el paladar. Bueno, precauciones contra el dolor. Tenemos que, para evitar esto, hay que avanzar la aguja muy lentamente. Es muy recomendable, como ya he mencionado anteriormente, usar el sistema de administración de anestésicos locales controlados por ordenador, y también mientras nosotros vayamos inyectando, la aguja tiene que ir siendo inyectada con la solución en una lentitud, para que se evite el dolor en el paciente. Y contra la lesión tisular, pues podemos evitar la isquemia excesiva no utilizando los anestésicos locales con vasoconstrictor a concentraciones de 1.50.00, y podemos evitar infiltraciones de anestésicos locales con vasoconstrictor en la misma zona en una sola sesión. Es imposible o indebido usar anestésico con vasoconstrictor en una misma sola sesión. Complicaciones, pues el primero o segundo día del posoperatorio puede aparecer una pequeña úlcera en el punto donde fue inyectada el anestésico, en el paladar. Esta va a ser autolimitada, se puede curar de 5 a 10 días. Para su prevención podemos inyectar anestésico despacio para evitar una isquemia excesiva. Tenemos que evitar las concentraciones excesivas de vasoconstrictor, como ya había mencionado, y evitar infiltraciones de anestésico local con vasoconstrictor en la misma zona en una sola sesión, que ya había mencionado. Puede existir un contacto inesperado con el nervio nasopalatino. En la imagen el nervio nasopalatino se observa de color azul claro, y la densidad de los tejidos en el punto de inyección puede hacer que el anestésico sea expulsado a chorro y dé lugar a un sabor amargo. Para esto podemos aspirar mientras retiramos la jeringuilla del tejido, esperar de 3 a 4 segundos antes de retirar la aguja para permitir que la presión disminuya, y por último podemos instruir al ayudante para que aspire todo el exceso de anestésico que se vaya escapando durante la administración. Y esto ha sido todo, muchas gracias.